Soy Luis Francisco Esplá, he ejercido de matador de toros durante 35 años y me hallo en el mejor de los sitios. Bueno, en mi vida, yo crecí en una escuela taurina, mi infancia pertenece al toro, mi juventud pertenece al toro y maduré en él. Por tanto, soy un producto, para bien o para mal, del toro. Siempre. La tauromaquia no es solo una disciplina que se desarrolla en el ruedo, pertenece a una filosofía de vida de la que quedas inculcado para siempre y compartes esas experiencias que tú has tenido en la plaza con tu familia, con tu entorno, con tu sociedad. No te puedes desprender de ello. Empecé jugando porque mi padre tenía una escuela taurina y mis juguetes pues fueron esas vacas que dejan un becerro destetado. Compartía con los alumnos de la escuela pues los ratos aquellos de aprendizaje. Yo nunca quise ser torero, pero al final me di cuenta que sin planteármelo, jugando, había adquirido el conocimiento de la profesión. Y eso para mí pues al final fue definitivo, no sabía hacer otra cosa, porque lo de estudiar se me daba muy mal. Hay tardes importantes que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú has sentido en la plaza, ¿no? La producción artística a veces no tiene nada que ver con la repercusión, es ese cuadro al que tú le tienes mucho cariño y no es el cuadro más preciado de tu obra. Yo podría decir que he tenido en mi vida 3 experiencias que podrían ser ultrasensoriales. Me he visto toreando. Normalmente tú mantienes una relación con el toro en la que la técnica, todo esto supone el preámbulo y el desarrollo de la faena, pero hay 3 veces en mi vida en las cuales me he visto toreando, es una relación totalmente o una sensación ultrasensorial. Esas para mí son las experiencias más conmovedoras que he tenido en el toreo. Pues uno de Miura, que pertenece a esas sensaciones, ¿no? Donde llegas a la conclusión rápidamente de que no te va a herir, de que no te va a hacer nada, que ha nacido para colaborar y la fábula termina así, siendo un colaborador nato y que te lleva a la cumbre de una gran faena. Eso lo he vivido con un toro de Miura en Valencia. Dadito además de nombre. No, soy agnóstico. Cuando salía del hotel ponía las fotos de mis hijos y pensaba que no podía fallarles, que había que sacar a aquellas 4 criaturas adelante con dignidad. Luego, el camino a la plaza es donde pesa absolutamente todo, donde la responsabilidad, el miedo propio del instinto de conservación hace mella. Pero una vez estás delante del toro, el miedo es incompatible con la acción, desaparece completamente. Y esto tiene que ser así para que aquello pueda funcionar. El torero que deja que invada en ese momento el terreno de la acción, el miedo, está muerto. Que estudie, que no se dejen los estudios por nada, que esta profesión deja mucho muerto, y no físico, sino muerto artístico por el camino, y que además la profesión es muy rápida, rauda, pasa todo absolutamente y luego te encuentras en una edad en la cual no tienes recursos para prosperar. Y para mí lo importante es, cuando ha terminado esto, que tengas la posibilidad de salir del mundo este. Está enzarzado las bellas artes con mis principios en el toreo. Yo entendí el toro siempre
como un instrumento de creación. Yo vi al toro como o interpretaba el toro desde el aspecto etológico. Yo quería hacer de ese cosmo animal un partícipe de la concreción artística, y de alguna forma son los mismos criterios que me llevan a crear fuera del toreo, a la pintura, a la escultura. Es exactamente lo mismo, con una diferencia, de que mientras todos los materiales se prestan con docilidad bovina a la manipulación, el toro tiene voluntad y además no la puedes anular, tienes que incorporar esa voluntad a la creación sin arruinarla. Es decir, tienes que mantener una ética en el tratamiento del toro, en el tratamiento del material. Bueno, yo me he movido siempre en el tema de la ilustración, y eso me ha permitido pues divagar mucho en cuanto a eso. He hecho cartelística, he hecho ilustración. Eso te permite utilizar muchos lenguajes plásticos y ese eclecticismo es fabuloso. Sin embargo, en el toreo he sido todo lo contrario, he sido un clásico redomado, ¿no? Por tanto, es muy interesante ese pasar de un campo a otro, desde el plano donde tú eres totalmente libre en la creación a un plano totalmente constreñido por una serie de conceptos básicos y, como he dicho antes, clásicos. ¿Mi artista favorito? Pues tendría que darle vueltas al asunto, pero de los artistas que más me han conmovido, diría que Camarón puede ser uno de ellos. Camarón representaba la ausencia total de normas, la ausencia era la libertad en el canto. No sé, no, estos son como los hijos, no tienes hijos predilectos. Tú vas produciendo y el último es al que más cariño le tienes, ¿no? Pero es un absurdo. Yo lo que he hecho ha sido cartelística a todos los niveles, no taurina precisamente. Y me he divertido mucho porque además, no sé, es que es un lenguaje maravilloso donde tú tienes que insinuar simplemente, no puedes evidenciar las cosas. Y el lenguaje ese de la insinuación para mí es fantástico. No tengo, hoy puede ser una y mañana otra, ¿no? No tengo un hijo predilecto en ese sentido, como no tengo faenas predilectas. Es parecido, sí. Hay una diferencia, y es que el lienzo me espera. El lienzo puede estar ahí hasta que yo esté convencido de lo que quiero hacer. Y en el caso del toreo hay una hora a las 5 de la tarde en Madrid, en el sitio determinado, tú tienes que hacer el paseo y tienes que crear, estés como estés. Ya puedes estar con el ánimo bajo, puedes estar en la cumbre de la moral, pero lo cierto es que a una hora determinada tienes que crear, y lo que va a salir allí, como he dicho, tiene voluntad. Es precisamente esa voluntad la que va a definir tu inspiración. Él es el que va a sugerir, el que va a determinar cómo y cuándo tienes que operar técnicamente sobre él. Y eso es maravilloso, un material que se revela al creador y lo hace hasta la muerte. Eso es, creo que, la cumbre de un artista. Son reconocimientos que están muy bien, pero mi reconocimiento, eso, bien, sí, es una medalla que llevo, que sobre todo prestigia a la familia, a los que me rodean, pero para mí no tiene gran significado. Lo importante es la memoria del aficionado para mí, la memoria de aquellos que han estado en la Plaza de Toros. Ese es para mí mi consuelo y mi gran medalla. Esto es más que la medalla de Bellas Artes, porque esto es compartir algo que pertenece no a la rutina diaria, porque yo al puro nunca le doy ese grado de banal, de encenderlo en cualquier momento y de cualquier forma, pero
el saber que tengo una vitola, que tengo una caja que lleva mi nombre, pues me consagra y me otorga una dignidad como fumador que muchos quisieran. Yo desde niño he tenido una afición olfativa por el humo, desde pequeño, porque yo no he sido un niño rural, he sido un niño rupestre, que es un niño agreste, un niño totalmente asalvajado. Y me fascinaban las hogueras que se hacían con la broza, y me di cuenta rápidamente que no olía igual la broza de mayo, que se hacía en mayo verde, que la broza que se quemaba en otoño, ¿no? Y cuando empiezas a ir a las plazas de toros, te das cuenta que parte de aquella experiencia está invadiendo la plaza de toros. Y a partir de ahí siento la necesidad de inhalar esa broza que yo recordaba de niño, y que cuando empiezas a tener cierta edad y te dejan fumar, más que dejarme, fui yo el que tomó la determinación de fumar a determinada edad, porque me cuidé hasta los 25 años así, pero luego pensé que tanto deporte y tanta salud era un desperdicio, que morirse sano no merecía la pena. Y entonces dije, vamos a darle a esto que evoca esa infancia feliz. Y fue ahí donde me encontré con el puro y donde reencontré todas esas sensaciones que muchas veces me llevan a la infancia, pero la infancia, como digo, más primitiva que pueda tener un niño. Muchas, absolutamente. Mira, no hay ninguna celebración, ningún ritual que no se bendiga con humo. Ninguna, en todas las religiones. Todos los rituales, los grandes momentos, la pipa de la paz, que dicen, la pipa de la paz no se fumaba para firmar paces, se firmaba en todos los rituales importantes, cuando casaban a la hija o cuando entregaban a la hija al esposo, todas estas cosas. El humo ha bendecido todos los rituales y ha sido el elemento que de alguna forma ha certificado el ritual. Y esto sigue siendo exactamente igual. El humo sigue certificando todos los rituales del ser humano. Y por eso, cuando yo tengo una reunión en casa, al final, con las copas, con el café, si esa reunión, que siempre es feliz, ha concluido, tengo que repartir unos puros para que certifique con ese sahumerio la felicidad del momento. Con amigos. Siempre tengo que tener. Alguna vez me enciendo alguno para, de alguna forma, llegar a intentar vaciar, como dicen las disciplinas orientales, vaciar el cerebro de ideas. Y entonces es fantástico en esos momentos dejarte llevar por las volutas, por las corcovas que el humo va creando, a la vez que vas experimentando una serie de sensaciones entre las que descubres, como he dicho, experiencias infantiles. Eso rara vez me ocurre, pero hay momentos en la vida en que necesito estar solo con un cigarro para dejarme arrastrar del humo. No, un 75%. En compañía, y un 25% son las veces que necesito fumarme un habano solo. Necesito un estado de ánimo especial, es como la música, yo no puedo oír todos los días la misma música, hay momentos en los que necesito jazz, hay otros momentos en los que necesito clásica, hay otro momento en el que necesito música étnica, y esto va con la química. Esto exactamente igual, necesita de tu química para que la experiencia sea, digamos, inmersiva. Me gusta hacerlo en contra de lo que digan las normas, con olorosos, con vinos normalmente no azucarados, pero sí que tengan
cierto dulzor. ¿Por qué? Porque los coñacs, los vinos secos, te acercan a la parte más mineral del tabaco, y en los otros encuentro la más vegetal, la más humilde del tabaco. Y yo sé que cada uno tiene una química y esto me lo puede contradecir todo el mundo, pero es mi experiencia, la experiencia que saco cuando le añado un vino oloroso, es que me restaca en cada calada todo lo vegetal y los armónico, sin olvidarnos de las tierras y los hongos y todas estas cosas que de alguna forma el colaborador básico es el maridaje. Romeo y Julieta. Y el short, el Churchill short. Es el puro, pero dados los tiempos, porque también estamos obligados ahora los que nos entretenemos con un cigarro habano a limitarnos la fumada por cuestiones simplemente de horarios sociales. Me gusta que el humo sea espléndido, que llegue frío a la boca y que de alguna forma me evoque con su suavidad, insisto, nostalgias de infancia. Uno que me fumé mi hijo intentó ser torero y de hecho tomó la alternativa, y hay un momento en el que en una novillada a la que voy viene la cuadrilla y me dice que la novillada era preciosa. Y dije, pues esta tarde, que nunca lo había hecho con mi hijo, porque no podía, porque la química no me lo permite, digo, me voy a fumar un habano. Lo encendí, él iba en segundo lugar, estaba disfrutando de aquel habano que era maravilloso, y lo recuerdo por eso, porque era un momento extraordinario, ¿no?, de plenitud. Y cuando sonó el clarín y salió el novillo, en esa calada me di cuenta que mi química se había alterado completamente. No he probado nunca un habano tan amargo. Tanto es así que lo tuve que apagar. Fue la calada más amarga de mi vida. Quiere decir esto que al final la química, el momento, intervienen de forma decisiva en las sensaciones sensoriales que nos puede reportar un habano. De fuerza moderada, que tuviese mucho lácteo, que es otra de las cosas que me fascina a veces cuando descubro, y que tuviese un buen cepo, incluso un poquito más allá del Churchill corto, para que la fumada fuese más penetrante. Los toreros somos así, necesitamos caladas muy profundas. El toreo, cuando es bueno, es cuando es hondo y profundo.